Son las 2:09 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros a esta hora queremos darle la bienvenida, y así comenzamos nuestra agenda de entrevistas, a la doctora María Verdeal, defensora de derechos humanos, abogada, profesora y vicepresidenta nacional del MAS, Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. ¿Cómo estás, Vanessa? Un placer compartir contigo y con tu audiencia. Muchísimas gracias, María. Pues pareciera que el panorama nacional, lejos de aclararse, nos referimos al proceso electoral como el mecanismo para el abordaje de las diferencias que evidentemente persisten en nuestro país, lejos de aclararse, pareciera enturbiarse. Le preguntamos en primer lugar, María, sobre la situación de salud de Edmundo González Urrutia, sobre la cual ha advertido directamente el diputado del chavismo Diosdado Cabello. ¿Ustedes tienen información? Bueno, de nosotros no llevamos el parte médico, ni del candidato, de ninguno de los candidatos, ni del gobierno tampoco, de Nicolás Maduro. No conocemos ninguna situación médica irregular que pueda poner en algún compromiso específico de salud para ser candidato. Eso es algo en lo que ha insistido el diputado Cabello, además de una forma muy grotesca y unos señalamientos además fuera de contexto de lo que es una campaña electoral, una precampaña en la que estamos actualmente, que debería llevarse con la mejor armonía posible y sin descalificaciones personales para ningún candidato. Imagínate que los señalamientos que hace el diputado Cabello se hicieran algún dirigente de oposición refiriéndose al presidente y candidato Nicolás Maduro. Claro. Entonces, entendemos, María, por lo que nos dice, que al menos que él tenga conocimiento del MAS, no hay ninguna condición de salud inesperada en el candidato Edmundo González Urrutia. No, para nada, para nada. Nosotros hemos tenido contacto, entrevistas directas con el candidato Edmundo González y goza de buena salud. No hay ninguna situación que revista alarma o ninguna afectación que tenga limitación alguna para el ejercicio de lo que significa la competencia electoral y con el favor de Dios, la próxima opción de la presidencia de la República. Ahora, María, usted hablaba del ambiente de la precampaña y cómo caracterizaría usted ese ambiente de la precampaña, es decir, el ambiente en el que estamos ahora. Bueno, hoy lo señalábamos en la rueda de prensa de que la precampaña por parte del oficialismo tiene que ver con descalificaciones, con amenazas, con el no volverán, ni por las malas ni por las buenas, acaba con el fascismo, no sabemos qué significa eso, los apellidos y un sinnúmero de adjetivaciones que dan los dirigentes del PSV que están recorriendo el país, que legítimamente es bien visto que recorran el país, pero claro, repito, lo que no está bien visto es precisamente todo ese tipo de amenazas cuando todos estamos en la ruta electoral pacífica y democrática que en cualquier democracia conlleva a un principio que es el de la alternabilidad. Entonces, creo que los nervios deberían bajarlos un poco y poder ver en paz, repito, esta precampaña y por supuesto la campaña como tal que va a comenzar en el mes de julio. Ahora, dice que hay amenazas, hay señalamientos, en todo caso, ¿lo ve como parte del juego electoral o hay excesos? Porque también, Bueno, también al candidato Nicolás Maduro le dicen cosas. No, por supuesto. Yo creo que es algo mal visto y mal percibido. Los ciudadanos decidieron un cambio pacífico y electoral en el país. Quieren los conflictos dejarlos a un lado, todos esos conflictos, esas afirmaciones. Por supuesto, hay señalamientos según investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, señalamientos concretos de supuestas intenciones de también extremismos de factores de la oposición, y eso hay que condenarlo. Nosotros siempre hemos condenado lo que son los atajos, las fantasías o cualquier salida abrupta que no tiene ningún destino. Eso es algo que, repito, que hay que condenar. Lo que pasa es que tenemos ya acostumbrados a cuentos y más cuentos, y una cosa tapa la otra, y casi que perdemos la capacidad de asombro en cuanto a lo que es cierto y lo que es ficción.
por parte de ambos sectores. Entonces, los extremos de lado y lado hay que apartarlos. Hay que continuar, repito, en la ruta pacífica, electoral y democrática que debe llevarnos a favor de Venezuela a salir de este grave conflicto social, económico y político que ya tiene unos cuantos años en el país. Conversamos con María Verdial, vicepresidenta nacional del MAS. Nos decía María que tienen contacto, entrevistas directas con Edmundo González Urrutia, que además es el candidato que el Movimiento al Socialismo está apoyando. ¿Qué pasa con el candidato? Porque se ha polarizado nuevamente, pareciera que se ha polarizado en el escenario electoral. ¿Qué pasa con el candidato Nicolás Maduro? ¿El MAS intentará conversar con él? Mira, yo creo que y el MAS lo ha señalado de esa manera. Nosotros decimos que pues estamos en puertas de un proceso de transición democrática que debe conllevar al intercambio, al diálogo, a la negociación entre quienes tienen más de 25 años en el poder y la posibilidad de cambio, como tú bien lo señalabas, todo indica que pareciera que está polarizada la elección entre Nicolás Maduro y Edmundo González. Pero independientemente de que esté polarizada, nosotros decimos que todos los factores, los candidatos, quienes están participando, la sociedad, debería comenzar a transitar ese acuerdo, ese entendimiento, que gane o quien gane, sea a favor de Venezuela. Venezuela tiene que salir de esta grave crisis de confrontación que, repito, no nos ha llevado a ningún lado, y tiene que ser a favor del país, que veamos que todos somos necesarios, todos podemos convivir políticamente. El gobierno pasará, quienes hoy están en el gobierno pasarán a ser oposición, o independientemente de eso, las instituciones van a seguir en manos de quienes están en el poder, porque han nombrado, tienen contralor, defensor, fiscal, el TCJ, todo eso va a seguir conviviendo probablemente con un presidente que no tiene nada que ver con esas tendencias. Entonces, bueno, parte de todo eso debe ser generar las mayores garantías tanto para quienes ganen como para quienes pierdan. Y esto no significa claudicar, esto no significa dejar a quien se le tenga que aplicar la justicia. Bueno, la justicia llegará, pero ese pase de facturas y esas amenazas no tienen ningún sentido. Solamente justifican precisamente la actuación o el abuso de poder por quienes todavía están al frente del gobierno. En este sentido, decimos que hay que poner a Venezuela como interés general y la confrontación, las amenazas y todo lo que eso significa, dejarlas a un lado. María, allí obviamente que estamos en periodo de precampaña, pues es un hecho, con candidatos recorriendo el país o dirigentes políticos recorriendo el país. Recordemos también que hay otras candidaturas que están también, como la de Luis Eduardo Martínez, la de Antonio Carres, es decir, hay otros candidatos también corriendo. ¿Usted espera que, como dirigente del MAS, esperaría que se concentre el voto opositor en Edmundo González Urrutia? ¿Usted esperaría un cambio en la candidatura de Martínez, un cambio en la candidatura de Carri para apoyar a Urrutia, por ejemplo? Bueno, todavía falta agua que correr bajo el puente. Mucha. Y todavía pudiesen, quienes con legítimo derecho están aspirando la presidencia de la República, ir analizando lo que es el avance de la aceptación de las mismas candidaturas ante el electorado, que en definitiva es quien tiene la última palabra. Entonces todo es posible en política, y en política es posible que cualquiera de las candidaturas o varias de las candidaturas que hoy todavía están firmes pudieran declinar y acompañar a la candidatura que tenga mayor chance, mayor opción. Pero por supuesto, eso no me corresponde a mí decirlo, eso es lo que dice la lógica elemental. Cada candidato está en su posición de permanecer o no hasta el final y hasta el proceso electoral, independientemente de lo que señalen las encuestas o la opinión pública en general. Ahora, María, como falta mucha agua por correr, efectivamente, le preguntamos sobre la posibilidad de que no haya elección el 28 de julio, de que ocurra un evento extraordinario sobrevenido que impida que se hagan las elecciones en esa fecha. ¿Qué pasaría? O sea, el más analizado este escenario. Sí, claro, sobre todo hay especulaciones de que si el gobierno va a perder, como todo lo indica, que se puedan suspender las elecciones. Hay razones de índole
pudiera ser de índole social, el tema de Guyana, por ejemplo, por dar algo, por decir algo de cualquier circunstancia, podría llegar a la suspensión de garantías. Pero si bien es cierto que la suspensión o el estado de excepción con la suspensión de garantías pudiera darse, en la misma ley que contempla los estados de excepción, no se puede limitar ni se puede menoscabar los derechos políticos, y las elecciones estarían en el marco de los derechos políticos. Pero ¿cómo sería? Es decir, que ni siquiera una situación irregular, violenta con Guyana, que ojalá nunca suceda, podría justificar que no haya elecciones. Bueno, te repito, el estado de excepción, aun cuando pudiera haber un hecho que ojalá no suceda y ojalá no se resuelvan las cosas de la mejor manera, y por supuesto con el legítimo derecho que tiene Venezuela en el reclamo sobre el efectivo, independientemente se diera una situación que no deseamos, que no está a la vista, por lo menos actualmente, pudiera buscarse como excusa para suspender las elecciones. Bueno, eso pudiera ser, pero repito, no está contemplado legalmente que en los estados de excepción, aún en una situación como esa, se suspendan los derechos políticos. Claro, eso pudiera limitar que se hagan elecciones en un estado y en otros no, o cosas como esa. Bueno, todos son especulaciones, porque en realidad, repito, no hay ninguna situación ahorita que vislumbre que pueda suceder un hecho que suspenda las elecciones, y tampoco lo contempla legalmente los estados de excepción. Entonces, bueno, vamos a suponer que seguimos en la ruta electoral y claro, que el 28 de julio va a ser el proceso que estamos esperando los venezolanos para cambiar nuestro rumbo y destino. María, le preguntamos también sobre esta decisión que ha tomado la Unión Europea, ha sido notificada el día de hoy, del retiro temporal de las sanciones contra miembros del Consejo Nacional Electoral en nuestro país. ¿Cómo lo evalúa como dirigente política venezolana? Bueno, nosotros hemos dicho que el tema de las sanciones, aun cuando es potestad de cada Estado, en este caso de la Unión Europea, nos parece que el tema de las sanciones lo único que hace es justificar la actuación de quienes precisamente son sancionados, y las sanciones al Estado, por supuesto que afectan al común denominador y no a personas. Hoy se da la noticia de estas sanciones que dejan de estar sancionados temporalmente. Exacto, y hay unos exfuncionarios del CNE, como el caso de Leonardo Morales o Socorro Hernández, Xavier, no me acuerdo el apellido ahorita, que fue secretario del CNE, y el actual presidente Elvis Amoroso. Bueno, eso es un buen paso que se está dando, pero me imagino que también se está esperando señales concretas en lo que todos estamos esperando, y así lo que la visión internacional de un proceso con mayor competitividad, de un proceso donde tengamos la mayor transparencia posible y de la mejor manera posible llegar al 28 de julio. Esas son parte de las señales que debe dar el Estado. Acabo de ver unas declaraciones del canciller donde no justifican y ven con buenos ojos estas medidas, porque dice que lo están haciendo a cuentagotas y con unos funcionarios sí, con otros funcionarios no. Entonces, bueno, así como es potestad sancionar, también es potestad levantar dichas sanciones. ¿Qué otras medidas podrían tomarse que aligeren el clima, el escenario electoral, María, en su opinión? Bueno, eso que hablábamos al principio de la entrevista, que tiene que ver con el respeto a los resultados, con la gobernabilidad a favor de Venezuela, a favor de las mayorías después del 28, en caso de que quienes están en el poder pierdan el poder el 28, tenemos 6 meses de diferencia para lo que va a ser un presidente electo y un presidente en ejercicio, y todo eso debería, previo a lo que es el proceso del 28, irse negociando, irse conversando con todos los actores, repito, y no solamente con un sector o con otro. Creo que eso facilitaría y ayudaría precisamente a lo que es llegar a enero de 25, pase lo que pase, con la mejor expectativa y la mejor posibilidad para todos los venezolanos, que ayude sobre todo a mejorar la calidad de vida. María, conversamos con María Verdeal, vicepresidenta nacional del MAS. Le preguntamos, ¿la oposición no está dando por hecho que porque hay descontento en la población va a ganar las elecciones? Bueno, yo sin creo que maquinaria, sin trabajo en los centros electorales, en algunos casos sin campaña. El triunfalismo es un mal consejero. Hoy señalábamos también en la rueda de prensa
la necesidad de integrar un comando nacional plural, lo más amplio posible, con todos los sectores. Esto en el caso de, hablando de la candidatura de Edmundo González, por supuesto, que es la que está apoyando el MAS, pero que en términos generales se está construyendo en las regiones, en los municipios, pareciera que hay más claridad de lo que tenemos. Tenemos nada más y nada menos que centros de votación, 1.700 nuevos centros de votación que están en el país, que son nuevos, que no se conocen mayor, o sea, no se tiene mayor claridad dónde están ubicados. Y entre esos centros y los centros de 2 máquinas, es decir, de 1 y 2 máquinas, se lleva el 45% del padrón electoral. Eso significa que los centros de 1 y 2 máquinas tienen aproximadamente 4.200.000 electores. Entonces, construir esa maquinaria, lograr aceitarla, sobre todo los partidos políticos que tenemos mayor experiencia en lo que significa el padrón electoral, y por supuesto todo lo que significa la sociedad civil que se está integrando, que está coordinándose. Creo que es un momento de desprendimiento, de tocar y pisar tierra, pues llegar a la tierra, bajar un poco los egos, bajar un poco, tener un poquito más de humildad y lograr, repito, el entendimiento entre todos los sectores, con las diferencias que podemos tener. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias de tipo partidista, todo lo que quiera, poner el interés general que es Venezuela, pero preparándonos, repito, con un padrón electoral robusto para poder cubrir todas esas eventualidades y esas coyunturas que se pueden ir desarrollando el 28. María, ¿quién está trabajando eso que usted tenga conocimiento? No, hay una estructura organizada que está recibiendo de todos los partidos políticos de la plataforma y los aliados. Tenemos una clave y un usuario, nos incorporamos un sistema y vamos cargando el padrón electoral que tenemos a bien de poner a la disposición de la estructura nacional de la plataforma, bueno, de todas las organizaciones. Eso se está haciendo, se están nombrando coordinadores parroquiales, municipales, testigos de mesa, se está haciendo toda la estructura para los talleres necesarios, la instrucción necesaria, y en eso se está trabajando. Pero repito, la falta de un comando nacional plural, integrado por todos los sectores, que ya el MAS lo dijo en la rueda de prensa del pasado lunes, es imprescindible para lo que significa todas las estrategias y, valga la redundancia, coordinación general desde el ámbito nacional para los caminos que hay que transitar de aquí al 28 y después. ¿Quién debe hacer esa convocatoria para ese comando plural? Bueno, está... ¿A quién le correspondería? Está, por supuesto, el candidato, que es Edmundo González, tiene un rol protagónico en lo que esto significa, en lograr acercar todos estos apoyos que está recibiendo, que cada día recibe, que él encabezar lo que es la iniciativa. Conjuntamente, por supuesto, está quien coordina la plataforma unitaria, que es el doctor Omar Barbosa, y bueno, y todos los líderes de los partidos políticos que estamos haciendo vida en esta gran alianza nacional. Sobre esto, ¿el MAS va a hacer algún otro planteamiento, además del llamado de atención público, como lo han hecho ya al menos en 2 oportunidades? Bueno, no, nosotros seguimos, por supuesto, a lo interno, conversando. Recuerda que el MAS viene desde las primarias participando y coadyuvando en lo que era en lo que llegamos a una candidatura de consenso, una candidatura que es un outsider, que nadie daba, que nadie lo veía, lo visualizaba como la posibilidad, y insistimos, por supuesto, con cada factor, seguimos manteniendo contacto permanente a diario, interactuando para lograr que todos nos integremos y que todos, por supuesto, estemos dándole vuelta al país, recorriendo el país, cada dirigente en cada punto del país. Hay que seguir replicando lo que es el mensaje de cambio y la oportunidad que significa este 28 de julio para los venezolanos para salir a votar. María, muchísimas gracias. Siempre bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por compartir contigo. Gracias, el placer es nuestro. Son las 2:29.